bien, por favor. Amén. Estamos al aire. Un saludo especial, caluroso a cada uno de los hermanos que están ahí a la expectativa. Empecemos por el viejo continente, Europa. El Señor les bendiga. En lengua catalán me encantaría enviar un saludo, pero no domino sino el español medianamente, el de Cervantes. Así que saludamos a los hermanos en Europa. El Señor les bendiga por ese apoyo misionero a este país, Colombia. El Señor multiplique ese querer como el hacer por la buena voluntad. El Señor bendiga a los hermanos en los Estados Unidos que también están apoyando esta obra. El Señor bendiga a los pastores invitados para el 16 de marzo, gracias al Señor, de marzo. El 16 de marzo vamos a tener un culto, 2 invitados, el pastor Dexter, la pastora Marisol, y bueno, todos los cientos y cientos de personas que se conectan. Saludo también por allá a Santa Elena, no la Virgen Santa Elena, sino a la vereda Santa Elena. Bendito el Señor, que el Señor les bendiga mucho. Y a cada uno de ustedes en el poblado, en los 4 puntos cardinales, sería norte, El Bello, sur, Sabaneta, La Estrellita, oriente, Llano Grande y todos los barrios de Caicedo. Va a haber algo extraño en Caicedo, va a haber un mover especial en Caicedo, amén. Oriente, norte y el occidente. El occidente también puede ser conquistado para Dios. Sin más preámbulos, amada iglesia digital, vamos a hablar acerca de un tema que es: con la medida que midan, se les medirá. Es un básico realmente, no me esforcé mucho en el título esta mañana. Con la medida que mida, se les medirá. Vamos a ver el libro de Mateo, Mateo capítulo 2 exactamente, y nos ayuda a tener claridad y luz sobre la tesis que voy a desarrollar esta mañana. Mateo capítulo 7, versículo 2 dice: porque con el juicio con que juzgáis, ustedes van a ser juzgados, y con la medida con que ustedes miden, os serán medidos. Nos habla de medida, también nos habla: porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Empecemos. Un acto significativo es un acto que tiene el potencial de cambiar toda tu realidad por el hecho que tú permites darle el valor ese. Amén. Si hacemos todo correctamente, si seguimos un orden, recuerda que hablamos de medida, de medida. No sé qué salta a tu cabeza cuando digo medida. Ok, si hacemos todo correctamente, si seguimos el patrón, si seguimos un orden, una estructura en la base del universo, que es la santa palabra de Dios, y esperamos en Dios, y cuando esperamos en Dios nos liberamos del resultado final, porque nuestro resultado final no depende de nosotros, sino de el crecimiento que lo da Dios. Entonces, cuando nos separamos del resultado final, nos entregamos al mundo de la fe. Amados hermanos, solo la Biblia tiene el poder y la autoridad para transformar nuestra vida. Nada más lo va a hacer. La religión no sirve para eso. La Biblia tiene la capacidad de tomar nuestra vida y hacerla significativa. Por eso uno de los versículos lema de este ministerio es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos hace la vida significativa por toda la eternidad, no solamente en este tiempo presente, sino hacia lo futuro, hacia lo porvenir. La Biblia contiene las buenas noticias del Evangelio. Por eso siempre nosotros debemos de establecer nuestras bases fundamentales en la palabra del Señor. El libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 16 exactamente, dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dinamita de Dios. Amén. Ese dinamita de Dios rompe todos los peldaños, rompe todos los esquemas y hace que nuestras cadenas, que nuestras prisiones, que esas cosas que están impidiendo que nosotros podamos ser libres. Hermano, el Evangelio es un mensaje libertario. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el Señor nos ha llamado para que no estemos ni permanezcamos en yugo de esclavitud. Y nosotros necesitamos ser verdaderamente libres cuando conocemos y entendemos la palabra del Señor. El libro de Éxodo
el capítulo 35, el versículo 21 del libro de Éxodo, dice la palabra del Señor: y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Nos habla de un estímulo. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Nos habla estímulo y nos dice que le dio voluntad, con una entrega o con una ofrenda a Dios para la obra del tabernáculo, de la reunión y para toda su obra. Y las sagradas vestiduras. Y las sagradas vestiduras. Si hay alguna modista entre nosotros, va a entender qué quiere decir las sagradas vestiduras. ¿Cómo se hace un vestido? ¿Cómo se confecciona una chaqueta? El sastre. Es interesante. Los que han ido al sastre, los que compran de segunda no hay problema, los que van a un almacén no hay problema, pero los que se hacen un traje a la medida se darán cuenta que el mecanismo es otro. Y el Señor se preocupó en que la medida de las vestiduras fuera correcta. Amén. Amén. ¿Alguien dice amén? Ok, por ahí ya los hermanos entendieron. Así que donaron por su propia voluntad todo lo referente al tabernáculo, todo lo referente al templo. Pero ese tabernáculo no era fijo, era un tabernáculo ¿qué? Portátil. Amén, aleluya. Me gusta esto del Antiguo Testamento. Lo levantaban, lo desarmaban, lo armaban, se estaban ahí un tiempo, volvían y lo desarmaban, lo cargaban y volvían y lo armaban. Qué bueno eso, aleluya. Un tabernáculo móvil o moviente. Se podía transportar, se podía movilizar, pero tenía unas disposiciones o una métrica exacta. Así que este tabernáculo portátil, que existió 40 años en el desierto, desarmable y armable, por supuesto, porque iban avanzando en el desierto. Y luego 440 años más en la tierra de Israel, hasta la construcción del templo de Jerusalén, hace más o menos 3000 años, a través de David y su hijo Salomón. Bendito el Señor. Exactamente a los 50 días de la salida de Egipto, el pueblo de Israel recibe la Torá, la ley divina que antecede, decía mi consulta, a la creación. Todos contribuyeron para la construcción un conducto de contacto. Todos aportaron, contribuyeron para ese conducto de contacto que era el tabernáculo. Bendito el nombre del Señor. Cada judío estuvo involucrado, y cuando uno aporta, amados hermanos, uno contribuye, uno está involucrado en la construcción. Bendito el Señor. Aleluya, a mí me gusta eso. Por eso cuando alguien no contribuye, no está involucrado en la construcción. Y no estamos hablando de dinero, guarde su dinero para el César. Estamos hablando del aporte en la obra del Señor. ¿Cómo soy de edificación en la obra del Señor? Si yo soy casa de Dios, ¿cuál es mi aporte en la obra del Señor? Así que todos iban involucrándose, cada uno aportaba, cada uno contribuía, la gente estaba involucrada en la construcción. Era una ofrenda voluntaria para la obra del Señor. Qué precioso, hermano, cuando nosotros voluntariosamente le entregamos al Señor nuestras acciones, nuestras determinaciones. Voluntariamente le decimos: Señor, tome usted el control de nuestra vida. A mí me gusta así, pero si no es así, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y no de esa forma se viene a mi cabeza como Jonás. Jonás le dijo al Señor: ok, voy a ir, pero trató de engañar al Señor, y el Señor le dijo: por favor, Jonás, ¿por qué no lo haces de una forma voluntariosa? ¿Por qué no haces lo que te digo que hagas obedientemente y ejecutas la orden? Él dijo: ok, Señor, voy para Nínive, y se desvió ¿para dónde? Para Tarso. Y más adelante dice que pues había un pez grande que se lo tragó. Nos lo enseñan en la escuela dominical. Lo cantamos, un pez muy grande y plum, se lo tragó. ¿Por qué? Porque Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Pero nosotros no necesitamos ser tragados por ninguna circunstancia. Nosotros no tenemos que ir de traspiés en traspiés en la vida para ejecutar la voluntad del Señor. Nosotros simplemente, qué bueno que llegáramos a una estatura donde el Señor nos diga y le digamos: heme aquí, Señor, tu siervo, hágase conmigo como usted quiere. Que no se haga mi voluntad, que no se haga como yo quiero, que no se haga como a mí me da la quiere, sino como tú quieres. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor esta mañana preciosa y bendita.
A su nombre sea toda la gloria. Hebreos capítulo 9, versículo 2 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y dice, en la primera parte llamada el lugar santo, estaba el candelabro, estaba la mesa y los panes de la proposición. Y empieza a dar todo un esquema, un orden de cómo estaba este tabernáculo moviente. Y el libro de Éxodo, el capítulo 25, el versículo 22, da la importancia del tabernáculo. Y dice, amados hermanos, a ustedes que no les gusta ir al culto ni reunirse como iglesia, allí me encontraré contigo. Aleluya. En la casa del Señor o en el lugar de reunión. Ahí dice, yo necesito que estén allí porque allí me voy a encontrar contigo. Y allí me declararé a ti y hablaré contigo. Qué bueno eso, cuando nos reunimos como uno solo. Dije al principio del culto, mirad cuál bueno y cuál delicioso es. Habla de bueno y de delicioso. Habitar ¿quién? Los hermanos. ¿Cómo? Juntos, aleluya. Así como están ustedes juntos y en algo que se llama armonía. La armonía de Dios, la santidad de Dios. La santidad conviene a tu casa. Y creo que esta congregación se va a expandir porque hay armonía en la reunión. Bendito el nombre del Señor. Así seamos un tabernáculo movible. A veces estamos aquí, a veces estamos allá, pero mientras la presencia del Espíritu de Dios esté dentro de nosotros, no importa dónde estemos, lo importante es que el Espíritu Santo reciba la ofrenda y que nos diga muévanse y nos movamos, deténganse y nos detenemos para gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ok, y entonces dice, allí me encontraré contigo. La profecía del contacto directo con Dios. La profecía del contacto directo con Dios. Podría preguntar a los hermanos en un culto que hacen cuando llegamos a un lugar como estos y un pastor dijo, alguien quiere aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, levantaste la mano y pasaste al frente con lágrimas en los ojos, donde en el lugar de reunión, donde en el lugar de la congregación. Por eso cuando venimos a la casa del Señor, yo me alegré con los que me decían que a la casa del Señor iremos, entre voces de alegría y del pueblo en fiesta. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera. Aleluya. Nosotros necesitamos un sitio. Él no necesita un sitio. Él es el creador. La tierra es el estrado donde Él pone los pies. Aleluya. El cielo es su trono. Tiene ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Lo alaban. Él creó las aves de los cielos. A veces algunas hermanas son felices con una guacamaya o una lora salvaje que ven en la ciudad, o con una golondrina o con una ave exótica. Pero el creador de las aves del cielo, el creador de los peces del mar, inclusive el creador de nosotros, no necesita nada de nadie. Cuando lees el libro de Ezequiel, el capítulo 1, y ves la descripción de los seres celestiales, quedamos anonadados, que nos sentimos extraterrestres, porque es un lenguaje que a veces no entendemos. Pero cuando uno siente la presencia del Señor, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, y hay una intención viva en el corazón del creyente, y no viene simplemente a ver un espectáculo o un show, o simplemente por una religión o para sacar un costo-beneficio, sino para ver la gloria del Señor. Ahí crecemos como árboles plantados junto a aguas de reposo, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se cae, y todo lo que hace prosperará. Dije que iba a empezar suave y tranquilo, pero sigamos. Y entonces el templo portátil. Ahora, hay una colecta, la colecta de Mayata Shekel, traducción vernácula, la mitad de un shekel. Hemos hablado en otras ocasiones del medio shekel. Originalmente se reunió esa colecta para hacer un censo, en uno de los tantos censos que se hicieron en el desierto. La edad promedia para ser contado con ese medio shekel era de 20 a 60 años, personas que podían salir a la batalla. Y entonces esas personas daban la mitad de un shekel. Ahora, en la época del tabernáculo, son datos interesantes, es importante un detalle técnico. En la época bíblica no había una moneda acuñada que se llamara shekel. No era una moneda como las que conocemos hoy en día o las que se han encontrado en excavaciones arqueológicas.
Las primeras monedas acuñadas, dice por allá, datan de mucho tiempo después de la época bíblica, pero a lo que se le llama shekel es el peso lo que pesaba. ¿Recuerdan por allá en Daniel, pesado ha sido en la balanza? Aleluya. ¿Cuántos han sido pesados en la balanza? ¿Cómo es que dice? Así. Bendita la gloria del Señor. ¿Cuántos se han pesado? ¿Te pesaste en la balanza esta mañana antes de venir? Algunos tienen unos tremendos problemas porque tienen una balanza y se bañan y se pesan. ¡Ay! Subí 3 kilos. Y quedan aterrorizados porque parece que fueran 3 toneladas. Pero cuando te pesas en la balanza espiritual es otra cosa, mi amado hermano. Es otra cosa. Pesado ha sido. Aleluya. Bendito el... No voy a terminar la otra frase para que nadie se siente aludido. Pesado ha sido. Sigue la palabra. Y entonces lo que se llamaba shekel es el peso. Sí, había una pesa que tenía un peso específico, una báscula, una balanza. ¿Recuerdan el título del mensaje? Ok. Y entonces las personas entregaban plata, el material, no en billetes, no existía la imprenta, no existían los billetes, pero era plata muy purificada. Imagínate en esa época, la plata y el oro, y el bronce, el platino, el cobre, depende de la época y del contexto, suben mucho o bajan mucho de precio. Hay épocas donde la plata es absoluta, el material, el mineral es absolutamente escaso y sube de precio. Hay épocas donde el oro es muy escaso y sube de precio. Hay épocas donde el oro sube mucho y baja de precio. Es un tema circunstancial. Las personas entregaban plata al material. ¿Dónde tenemos esa referencia bíblica? Creo que es la primera vez que está en la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 23, el versículo 16, dice la palabra: entonces Abraham se con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Wow, una plata extraordinaria. 400 ciclos pesó Abraham y se los entregó a Efrón. No fueron monedas, fue plata. Una plata tan purificada que podía ser utilizada como intercambio monetario, como moneda. En la época de Moisés, la Torá habla de pedacitos o cuadritos. Aleluya, a mí me gustó esto. Granitos de plata. Granitos de plata. Y esos granitos de plata los ponían en una balanza y se pesaban. Oh, qué bueno. Y se pesaban como fórmula de aportación. La gente donaba para la construcción. La gente donaba poco o mucho, pero lo hicieron con corazón, lo hicieron con ganas. Lo importante era el corazón, porque estaban construyendo ¿qué? El lugar de reunión. Bendito el nombre del Señor. Y cuando se hace desde el corazón, todos se sienten útiles en la construcción del tabernáculo. Bendito el nombre del Señor. Cuando llega alguien que no lo hace del corazón, puede ser el mejor en lo que hace, 5 de 5, pero si no es de corazón, no sirve para nada, porque el Señor tiene una pesa. El Señor tiene una pesa, y pesa lo que haces en el lugar de ¿qué? De reunión. Tu contribución en el lugar de reunión, tu apatía o tu energía en el lugar de reunión, tu displicencia o tu actividad en el lugar de reunión. Por eso, hermano, vuelvo a decir, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de la reunión iremos, porque uno tiene que entregar o entrar a la casa del Señor con alegría, lo mejor para Dios, porque Él me dio la salvación. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Dos blancas eran las monedas de menor valor en circulación de Judá. El libro de Marcos, el capítulo 12, nos habla de 2 blancas, no las hermanas aquellas que no han recibido sol. 2 blancas, 2 monedas. Capítulo 12, versículo 44, dice la palabra del Señor: todos han echado de lo que les sobra, de lo que les sobra. ¿A cuánto les gusta comer sobraos? Cuando alguien va a un restaurante a pedir sobraos, o está muy necesitado o está loco.
Y uno dice, la primera característica de uno ver un loco es que buscan la basura sobrados. Y va y busca una bolsa y mete la mano y saca una papa y se la come y no le hace daño, porque está comiendo sobrados. Es el mantenimiento de él. Pues Cristo, el Hijo de Dios, observó que muchos estaban yendo al lugar de reunión y en el lugar donde se depositaba la ofrenda estaban echando sobrados. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y el Señor estaba un poco indignado y un poco fastidiado porque él recordaba el tabernáculo, cómo la gente entregaba todo en el tabernáculo. Los que muchos tenían entregaban, y los que pocos tenían entregaban, y los que no tenían nada pues se lo conseguían y entregaban, pero nadie se quedaba sin dar nada. Y vio los ricos que daban lo que les sobraba, lo que les sobraba. ¿Qué le sobra a un rico? Si tiene 5 carros no necesita la chatarra vieja que está descompuesta. ¿Qué le sobra a un rico? Si tiene 20 trajes, pues regala 3 que no le sirven para nada porque ya no le sirven. ¿Qué da un rico? Si tiene 5 pares de zapatos, regala 1 porque los otros ya no se los quiere poner. Pero dice la Biblia que esta viuda de su pobreza, no era rica, desde su pobreza echó todo lo que... A mí me gusta tanto la ofrenda del pobre, porque el pobre da lo que tiene. El rico saca cuentas, la cuota del auto, la cuota del apartamento, la cuota de la salud, la cuota del mercado, la cuota de todo, las tarjetas, la cuota de una tarjeta, 2 tarjetas, y después lo que sobra. El pobre no, como no tiene nada, dice pues no tengo nada y tengo esto, pues sigo sin nada, y lo da. Es un algoritmo extraño, sobre todo en esta época donde nos gusta tanto las cifras. Pero esta mujer viuda de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dice que todo lo que tenía para vivir, todo lo que poseía. Tu parte no es poca. Tu parte no es poca. Tienes que hacer un esfuerzo y dar esa parte. Tu parte será completada por otro. Wow. Las mismas 3 hermanas de siempre. Tú das una parte y otro da otra parte. Y esas 2 partes se complementan y es una parte. Por eso el Señor puso una medida para la entrega. Es que no puede ser de la forma como nosotros queremos. No podemos cantar de la forma como nosotros queramos. No podamos darle el crecimiento. Ojo con esto, iglesia. No podemos darle el crecimiento a la iglesia de la forma como nosotros nos la inventemos. Sí, tenemos que esforzarnos. Sí, tenemos que trabajar. Sí, desde nuestra pobreza. Pero tiene que haber un esfuerzo. Pero olvidémonos del resultado final, porque el resultado final lo da Dios. El crecimiento lo dará Dios. El avivamiento lo dará Dios. Yo le pido al Señor un avivamiento, pero de la palabra. Sí, que vengan las multitudes bienvenidas, pero que venga gente de la palabra. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Aleluya. De su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Bendito el Señor. Y entonces tienes que hacer un esfuerzo y dar esa parte. Tu parte será completada con otro, y ese otro pues dará la parte de él. Todo, amada iglesia, está hecho con un diseño y con un significado, por supuesto. La Biblia no improvisa. El tabernáculo es o era un microuniverso. Y dicen que es toda una metáfora de la creación. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 36, versículo 20. Dice: además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia. Y esas tablas eran derechas. Amén. Esas tablas eran derechas. ¿Para qué sirve una tabla? Para soportar, para el fundamento. Y él dice que, qué bueno eso de las tablas. Nunca había escuchado de las tablas, excepto el trauma que tengo con las tablas de multiplicar. 8 por 9, 6 por 7, 8 por 8. Estaba en mi trabajo y un compañero que se jacta de ser muy matemático. Ya conté esta historia, la vuelvo a contar. Le dijimos: ¿sabe las tablas de multiplicar? Dijo: sí, la sé. Esperamos que se desconcentrara y le dijimos: 8 por 7. No encontraba el algoritmo en su cabeza. Las tablas tienen que ser derechas y tienen que ser de acacia. Bendito el nombre del Señor. La estructura del tabernáculo, la clave, aquellas cosas, o mejor las tablas, sostenían todos los elementos principales dentro de la construcción del tabernáculo. Las tablas derechas.
Yo no sé quién va a entender este mensaje, yo lo entendí y alabé a Dios. Génesis 26, capítulo 1 dice, a ver, tenemos que encontrar una palabra de tabernáculo, tabernáculo de reunión, de habitación, donde habita la presencia del Señor. Así que necesitamos encontrar en la Biblia una palabra que nos lleve a habitar. Vamos al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 1, donde hubo un hambre terrible en la tierra. Y Dios le dice, bendito el nombre del Señor, a un muchacho, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Saben a quién le dijo Dios eso? Yo pensé que era Abraham y era Isaac. Le dijo, no te vayas, habita. Es una palabra que cuando la llevas a la etimología, al origen de ella, habita en la tierra que yo te diré. Le dijo el Señor a Isaac, el hijo de Abraham. Él se iba a mover y le dijo, no, habita. Qué bueno cuando el Señor, hay una canción que dice habita en mí. Aleluya, me gusta esa canción. Te estoy esperando. Habita en mí. El Señor le dice, habita, quédate tranquilo. Lo más importante en una congregación, por supuesto que son las almas. Lo más importante en una congregación es la presencia, voy a decirlo en hebreo, de Akadosh. Aleluya. Lo más importante en una canción, por supuesto que me gustan las afinaciones guturales que nos llevan hasta el mismo cielo, pero el primer cielo, pero me gusta más la canción o la voz del adorador que adora en espíritu y en verdad, porque tales adoradores está buscando ¿quién? El Padre. Y nosotros tenemos que la mente de ¿quién? De Cristo. Y ¿sabes algo? Que el Señor nos dejó algo para que protegiéramos esta cabeza, que a veces es una cabezota, y nos dijo, ustedes tienen el yelmo de la salvación. Amén, amén. Continuemos. Y entonces dice, habita en la tierra que yo te diré. Esa palabra habita, bendito el Señor, es una palabra que Isaac, debido a una hambruna, iba a abandonar la tierra prometida. Pero Dios le dice, debes habitar en esta tierra. El concepto hebreo es gur. Es una palabra extraña, diferente en nuestra fonética, pero es residir, es morar, es habitar. ¡Qué bueno! Y entonces la misma palabra, gur, del término hebreo, mishkan, bueno, no pronuncio también el hebreo, tabernáculo, bendito el nombre del Señor. Y dice que antes del tabernáculo, Moisés recibe una orden y le dice, como esta darán. No lo dice la Biblia, no lo encuentres no lo vas a buscar en la Biblia. Dios le dice a Moisés, como esta darán. Y Moisés mira, y era una moneda de fuego. Es leyenda urbana judía, lo dicen los judíos. Pero a mí me gustó esa frase, como esta moneda darán. Porque es que al Señor no le damos lo que nosotros queramos darle. Le tenemos que dar lo que Él exige, lo que Él pide. Dame, hijo mío, algo que tiene por dentro que se llama el corazón, porque de ahí mana la vida. Yo estoy a la puerta del corazón llamando. Recuerda que el corazón palpita por sí solo. Nadie le dice al corazón que palpite. ¡Ay, corazón! ¡Maldito! No. O algunas hermanas se ríen, pastor, cuidado. Aleluya. El corazón palpita por sí solo. Y entonces el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, primero, no puede ser sordo. Segundo, el Señor vino a sanar a los sordos, porque la fe viene es por el oír. Así que hay mucho sordo, pero sordo espiritual, que no escucha la palabra, que el engañador los engaña para que no escuchen el mensaje. Y entonces cuando el Señor dice, la mies es mucha, los obreros son pocos, el engañador le dice, no te desacomodes, sigue acomodado. Pero esta iglesia tiene que empezar a desacomodarse, empezar a exigirnos, empezar a ver como esta darán. Qué bueno. Continuemos. Dice el texto, la consulta, gracias. Dice la palabra, según una tradición rabínica, Dios le mostró una moneda de fuego a Moisés, y esa moneda de fuego pesaba medio shekel, porque nadie daba un shekel entero, sino que cada persona aportaba solo la mitad. Y aquí hay algo bien interesante.
Ay del solo, porque cuando cayere, ¿quién lo levantará? ¿Saben cuál es la estrategia de Satán? Bueno, con los pastores a veces dejarnos solos. A veces el rebaño se aleja del pastor y entonces el pastor se queda solo. A veces hablamos que la oveja perdida, que dejó 99 por una perdida, pero no hablamos del pastor. Lo que dice la palabra: heriré al pastor. Y entonces las ovejas, cuando ven al pastor que está herido, son dispersas, porque ven al pastor que ya no está de pie, sino que está caído. ¿Dónde está el pastor? Y las ovejas se confunden y se van. Es la estrategia de Satán: heriré al pastor para que las ovejas sean dispersas. Y entonces nadie daba un shekel solo, porque estaba hablando de individualidad. Daba el medio shekel y la hermana daba otro medio shekel, y juntos era un shekel entero. No había individualidad, sino que había un pluralismo. No era singular, era en plural. Cuando la iglesia está unida, damos la ofrenda a Dios. Sacrificio, sacrificio, sacrificio de alabanza, fruto de labios, querido hermano. Cuando la iglesia tiene fruto de labios, bendice al Señor, y esa ofrenda sube como grato perfume. ¿Recuerdan cuando se asa una carne a las 10:30 de la mañana y no has desayunado? Ese olorcito te cautiva. Ay del solo, porque si el solo cae, ¿quién lo va a recoger? Amén. Y entonces dice la palabra, somos incompletos sin nuestro prójimo. Amén. Usted no se puede quedar solo porque esté incompleto sin el prójimo. Por ahí dicen los del campo que el buen solo se lame solo. Mentira del diablo. Yo tengo otro: el ojo engorda al ojo del amo. A su nombre la gloria. Cuidado con esos hermanos cozumbusolo, dicen aquí en Colombia, perdonarán los hermanos de otros países. Sigamos. La ofrenda con fuego encendido adentro. A mí me gusta hablar del fuego. A veces me preguntó un señor que me conocía: oye, ¿por qué estás tan rojo? Y yo le dije: es demasiado oxígeno en mi sangre. Dijo: ok, no hay peligro entonces. Porque es que el oxígeno en la sangre del individuo se le nota. Hay personas que tienen un color amarillento, paliducho, y entonces le dicen: ¿usted por qué está tan amarillo? Yo no sé si es amarillo o es pálido, pero no está fluyendo la sangre. Pero cuando alguien está lleno de vida, los cachetes se le ponen rojos, las mejillas se le ponen rojas. Bendito el Señor. Y entonces fuego en nuestra vida, algo vivo. Cuando algo está vivo, decíamos ahora aquí en el culto, está cálido. Me detengo 3 segundos ahí. Wow. Cuando algo está vivo, está cálido. Por eso la Biblia dice que los muertos no alaban a Dios, porque un muerto, ¿cómo está un muerto? Está frío. Estuvimos leyendo ahora los hermanos que estaban acá antes acerca de un niño muerto. Ese niño tenía entre 4 y 10 años y ese niño estaba frío como el mármol. De hecho, recomiendan no acostarse en un féretro porque está lleno de muertos. Hay un frío extraño. ¿Recuerdan que dicen que el frío de los cementerios enferma? Bueno, son leyendas urbanas que uno escuchaba cuando era niño. De repente solamente yo la escuché. Ese frío extraño de los cementerios enferma a la gente, las pone a... Hay gente que está como muerta en vida. Hay gente que... Estoy hablando en términos espirituales. Bendito el nombre del Señor. El Señor nos dio vida, estando nosotros muertos. ¿En qué? En delitos y en pecados. Y entonces cuando estábamos frente a esa huesamenta, a esa osamenta, como las catatumbas en Roma, o las fosas en Roma, debajo de Roma, que están llenas de esqueletos y de huesos secos. Pero el Señor levantó una iglesia primitiva que está viva. Pedro ya murió, Pablo ya murió, Pedro ya el Señor se lo llevó. A Pablo también pereció en la cárcel mamertina, pero el Señor levantó una iglesia primitiva, y la iglesia primitiva ha estado viva desde el inicio, en el día del aposento alto, cuando 120 estaban reunidos, y yo creo que el Señor va a reunir más de 120 para que veamos su gloria. Y estaban todos unánimes en una armonía, con el medio shekel, un shekel, medio shekel. Ese medio shekel se unía con otro shekel, y estaban todos listos para la contribución del tabernáculo de reunión. Y entonces vino la Shekinah, la presencia del Espíritu de Dios, que la provocó la palabra, la entrega de la Torá, los 10 mandamientos. 50 días después, en el monte Siniático, y el templo, o mejor, el monte humeaba, porque Dios estaba allí.
A su nombre sea la gloria. ¿Alguien da un aplauso al Señor esta mañana? Por ahí saltó Benjamín, gloria a Dios. Y el Espíritu Santo empezó a llenar. Y en los postreros tiempos seremos llenos. Nuestros ancianos, nuestros niños, nuestros viejos, nuestras doncellas soñarán sueños. Y vamos a ser como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa. Me volví más gritón. Sigamos. Y entonces Dios le dice a Moisés: quiero que construyas el tabernáculo con lo que dio la gente. Quiero que construyas el tabernáculo con lo que dio la gente. Otra vez, quiero que construyas el tabernáculo con lo que dio la gente. Ay, santo, aleluya. Eso nos gusta mucho, porque la gente no quiere entregarle la vida al Señor. Quiero que construyas el tabernáculo con lo que la gente entregó, con lo que la gente da. ¿Qué le entregas tú al Señor? Cuando te pesas y vienes a la iglesia, ¿qué le estás entregando al Señor? ¿Qué piensas en la semana? Llegar en victoria a la casa del Señor. ¿Qué te trasnocha? El crecimiento en la obra del Señor. Bueno, lo último, ¿recuerdan los hermanos cuando se trasnochan? Llegan tantos pensamientos bobos, el bulto ese que dejó, o sea, la chaqueta que dejaste detrás de la puerta, medio la mueve el gato, crees que hay una bruja detrás. Los ruidos son más grotescos, te da escalofrío cualquiera. Ay, yo sentí una presencia y no me despiertan. Alma, acompáñeme que a mí me da miedo pasar ese pasillo tan largo. Las hermanas que tenían los baños por fuera de las casas, cuando vivían en finca, salir por fuera. No, yo mejor me hago aquí tranquilito, me aguanto hasta el otro día. Aleluya. Pero qué bueno que a usted lo trasnoche el amor por la obra del Señor. Que diga: oiga, verdad, yo tan perezoso me voy a envejecer, me voy a volver vieja, me voy a volver ojerosa, me voy a volver arrugado o arrugada, y no he hecho nada en bien de la obra del Señor. Cuando allá se pase lista, sí estará mi nombre allá, sí, feliz responderé, porque estoy solamente preocupada en cosas y en afanes de la vida que no bendicen y que no aprovechan. Y cuando te llamen a cuenta, ¿qué cuenta le darás? Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice la palabra del Señor: Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Aleluya. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Aleluya. Qué bueno, qué buena esa palabra. ¿Sabe qué? ¿Cuántos ya perdieron el querer? ¿Y cuántos ya no tienen el hacer? Porque tu corazón se volvió duro como una roca. Una roca. Usted le da una patada a una roca y la roca pues sigue ahí, usted se va con un pie quebrado. Dios produce el querer como el hacer. Pudiéramos acomodarnos tranquilitos y seguir ahí en un ritmito, así como un caballo de paso fino. Que uno no se le mueve ni los hombros. Pero qué bueno es correr por la pradera. Qué bueno hoy será. Qué bueno. Qué bueno es ir a la conquista. Bendito el nombre del Señor. Hermano, tenemos palabra, tenemos mies. El obrero está. Necesitamos que las ovejas se estremezcan por dentro y que empiecen, que haya vida dentro de la iglesia. Que las personas empiecen a sacudir la cabeza y digan: yo vengo del valle de los muertos. Recuerdan al profeta cuando el Señor le dice: ¿qué ves? Y él vio: ¡uy, Señor! Es un valle de huesos secos. Y él dijo: sí. ¿Y qué voy a hacer aquí, Señor? Tanto seco y tanto hueso y tanto cráneo y tanta columna y tanta médula espiritual. Y el Señor le dice: profetízale a esos muertos. El Señor: pero si son huesos, profetízales. Pero Señor, mira su cráneo está. Profetízales. Y dice que profetizó. Y cuando hablamos la palabra del Señor, no hay necesidad de inventar estrategias, ni ecuaciones, ni algoritmos. Que así que el crecimiento, yo he entendido que lo da el poderoso Dios de Israel. El Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto y que venció a los dioses egipcios y que destruyó al jinete y al caballo. Ese mismo Dios es el que produce el crecimiento. Y ese mismo Dios se encarga de poner en usted y en usted el querer como el hacer para dar esa moneda de fuego. Eclesiastés capítulo 5 versículo 13 dice la palabra: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, hay una enfermedad muy mala, peor que la pandemia. ¿Recuerdan la pandemia que uno decía, lo llamaban y decía: recuerda, se murió? Entró por una gripa en pandemia y murió.
Le dolía una uña, murió en pandemia. Pero dice la Biblia que hay una enfermedad más mal que la pandemia. Dice, hay una enfermedad mala. No aplica a la iglesia, pero ya hay algunos vestigios de ricos o de riqueza en la congregación. Por ahí ya hay algunos vestigios de riqueza. Algunos ya se están, decimos en Colombia, embilletando. Pero dice la santa palabra del Señor, hay una enfermedad mala, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Es una enfermedad. Dicen las personas especulativas, conspirativas, que envían ángeles y que se encargan de que la persona solo guarde las riquezas para él. Se encargan de eso. Son conjeturas conspirativas. Mandan ángeles, está muy rico, gástela solo en usted. No le vaya a dar un peso a nadie. Y por eso la mayoría de los ricos son tan tacaños. Eso no lo contaban, bueno, lo aprendimos con Rico Pato cuando éramos pequeños. El Rico Pato tenía una bodega llena de monedas de oro y se tiraba sus clavados ahí en su moneda de oro, y a sus sobrinos no les daba nada, ni a la mamá de su sobrino les daba nada. Rico Pato, la avaricia, la soberbia, el orgullo, es lo que traen las riquezas, amados hermanos. La soberbia, la riqueza en sí es una gran prueba, bendito el Señor. La riqueza en sí es una gran prueba. La riqueza en sí es una prueba que hay que pasar, bendito. Porque podemos ser fieles cuando hay 4 o 5 miembros en la congregación, pero cuando pasamos de 150, ¿seremos fieles? ¿Tendremos la misma pasión, la misma generosidad? ¿Gritaremos de la misma manera? ¿Llegaremos a las 6 de la mañana cuando el culto es a las 10 de la mañana? ¿Abrazaremos a los hermanos y le diremos bienvenido, bienvenido, los hermanos en la fe? En medio de la riqueza, ¿seguiremos amando al prójimo como a nosotros mismos? Bendito el nombre del Señor. Vamos finalizando. Tengo, creo que 10 minutos. 15. Dios nos da su espíritu sin medida. El Señor nos da la gran lección, nos da su Santo Espíritu. Es lo único, amados hermanos. Se viene algo a mi cabeza. Las medidas, las reglas son de Dios. Está lleno el tabernáculo de reglas y de medidas. Luego vamos a hablar de la importancia de las medidas y de las reglas, o de la regla. Pero Juan capítulo 3 versículo 34, Juan dice, Dios no da su espíritu por medida. O sea, en el lugar de la reunión el Señor ya no está dando esto por medida. Ya no es por codos, ya no es por longitudes ni diámetro, ya lo está dando sin medida. ¿Todos lo entendieron? No me voy a detener a explicarlo. Aleluya. Wow. Sigamos. Y entonces dice la santa palabra, yo moraré en medio de ellos. Lo dice Éxodo capítulo 25, 8. A los hermanos que les gusta leer la Biblia, Éxodo capítulo 25, 8, dice la palabra del Señor, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El impulso del corazón para traer ofrendas para la construcción del tabernáculo se traduce inmediatamente en medidas físicas. Bendito el Señor. Entre esta descripción de las instrucciones del tabernáculo, las vestiduras sacerdotales tenían medidas. Estoy hablando con las hermanas que hacen trajes. Se encuentra... Cuando estamos hablando en esto, vamos del 25, creo que al 30 y algo. De repente se incluye la descripción del becerro de oro. De repente la iglesia está en gozo, con fuego, dando las medidas, las tablas, la longitud de las medidas, el medio de shekel, y de repente aparece el becerro del oro. La gente se arrancaba de las orejas las aretas para darlas al becerro del oro. Bendito el Señor. Es una historia trágica, exactamente en la mitad del tabernáculo, en la construcción. Nos encontramos con el becerro de oro, el ídolo que el pueblo fue seducido a construir
y que sirve como un contrapunto abominable a la santidad del tabernáculo. El tabernáculo y todas sus partes y elementos fueron perfectamente descritos y medidos. Recuerda la palabra medida. El tabernáculo, cuando analizas el tabernáculo, por supuesto es profundo, todo tiene una medida, todo tiene una longitud, todo tiene unos codos, una cantidad, es algo precioso y perfecto. El becerro de oro, en cambio, fue simplemente ensamblado, sin ningún diseño, sin ninguna planificación. Dice la Biblia exactamente, lo arrojé al fuego y salió este becerro. Eso está en Éxodo capítulo 32. El versículo 24, dice la palabra santa del Señor, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro abominable ante Jehová, como contrapunteo el tabernáculo de reunión. Aleluya, yo leí esto y me estremecí, bendito el nombre del Señor. Cogieron el oro y lo tiraron al fuego, ¡va! Salió un becerro. Todavía hasta hace poco ese becerro hacía descarriar al pueblo, a los hijos de Israel, porque es muy peligroso que en la construcción del tabernáculo se meta el becerro. Nosotros tenemos que tener cuidado porque estamos entregando el medio shekel, estamos entregando. Yo ahorita veía a los hermanos trabajar, colocar una cosa, la otra, movernos, movilizarnos. Me fui para la parte de atrás, me arrodillé y lloré y le dije, Señor, guárdanos cuando venga el crecimiento, cuando nosotros sintamos que ya estamos más fuertes. Guárdanos de robarnos la gloria, porque la gloria siempre pertenecerá a Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie. Que se nos acabe todo menos la presencia del Espíritu Santo en el interior de la reunión, y que el becerro de oro no nos confunda. Bendito el Señor. Éxodo 32, 24 dice exactamente, se puso 34, Éxodo 32, 24. Si lo tienes puedes decir amén. El 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Bendito el Señor. Ezequiel 43, tenemos que devolvernos en la historia. Ezequiel capítulo 40 versículo 3 dice la palabra, me llevó allí, he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano, una caña de medir, y él estaba en la puerta. Bendito el Señor. Medir, medidas, vestimenta. Y también vemos el libro de Éxodo. Ya estoy dando la parte técnica del mensaje, me gustó, sentí al Señor mientras lo desarrollaba. 28 y 29 nos habla acerca de las vestiduras de los sacerdotes. El versículo 2 dice, harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura, y hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan que las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas. Amado hermano, medidas. Cuando usted va a que le hagan un vestido, se lo hacen a la medida. Que te queda. Esta mañana me estaba midiendo una chaquetita. Me quedó a la medida. Pregunté a las hermanas modistas y me dijeron, pastor, le queda a la medida. No le sobra en hombros, no le sobra en espalda y no le queda más larga. No parece que el muerto era más grande. Está hecha a la medida. Quisiera llorar, quisiera saltar, pero es que el Señor nos conoce y nos mide con una varita, una regla. Nos pone en la regla y nos mide y nos da lo que necesitamos a la medida. Bendito el Señor. Y entonces podemos decir, medir, medidas, área. Voy a darlo así, luego lo explico. Las reglas se usan para medir todo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Un sastre, el algoritmo luego lo vas a entender, voy finalizando. Un sastre te mide, toma tus medidas, hace el patrón y entonces le dices que es lo que quieres. Bueno, esta información las traje hace 2 horas de una hermana que hace vestidos. Me dijo, pastor, necesita un patrón, una tela, una regla, una tiza
para medir y hacer el patrón. Y entonces el sastre te mide, toma tus medidas y de acuerdo a ellas corta la tela. Recuerda que con la misma vara que te midan vas a ser medido. Y entonces el sastre coge la tela y corta y te lo hace a tu medida. Aleluya. Y confesión, una prenda, un uniforme, un traje, cuidado con el material sobrante. Porque cuando ese material sobrante es exceso de material en el vestido y no te bendice. Si tienes un vestido y ese vestido te sobra, te van a decir muy bonito, el color es extraordinario, pero le queda grande. Y le dicen, te recomiendo otra talla. O cuando vas a unos zapatos preciosos y dicen, wow, son los zapatos, el sueño de mi vida. ¿Qué es lo primero que te dicen? Mídetelos. Mídete los zapatos. ¿Recuerdan las sandalias que necesitamos tener? ¿Lo recuerdan en la armadura del creyente? Efesios capítulo 12, lo lee todo el tiempo. Todo lo sabemos. La armadura, las sandalias, el apresto del evangelio, aleluya. Te tienes que medir los zapatos. Bendito el Señor. Si no te miden los zapatos te van a quedar pequeños. ¿Y qué pasa cuando un zapato te queda pequeño? Te saca algo que se llama ampollas. ¿Y qué pasa cuando te quedan grandes? Se te salen de los pies. Pero ¿qué pasa cuando te quedan a la medida? Saltas, corres, danzas en el nombre. Saltas como corderito de la manada y lo sientes bien. Y oye, me gustan estos zapatos. Es más, me descansan la columna y las rodillas a la medida. Y el Señor nos toma a nosotros, coge la tela, corta y nos da a la medida. Bendito el nombre del Señor. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 19. Bendito el Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 19, Primera de Reyes 17 versículo 19. Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo. Ocuparse de algo, medirse con algo o con alguien. Bendito el Señor. ¿Recuerdas cuando nos medíamos cuando éramos pequeños con nuestros hermanos? ¿A alguien lo midieron? ¿Qué hacían? Nos paraban así, el otro lo ponían detrás, la cabeza más alta. ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? ¿Alguien tuvo infancia? Bueno, yo tuve infancia. Entonces nos paraban así. Y uno, como era pequeño, no trataba de hacer trampa. Le decían, no te levantes. Y no se pone derechito, nos medían. Parece ser que el profeta, es una historia que todo el mundo conoce, tomó al niño, tenía entre 4 y 10 años, lo tomó en sus brazos, lo abrazó, tenía movilidad, el niño entendía. Y dice la palabra del Señor, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Bendito el Señor. Dicen algunas consultas profundas, se tendió sobre el niño 3 veces. Recuerda que la regla se usa para medir todo. Y entonces este hombre se tendió, versículo 21, sobre el niño 3 veces. Qué buena esta palabra. Dice, el profeta vistió al niño figurativamente. Recuerda que el alma del niño ya se le había ido y estaba frío. El profeta dijo, está muerto, vamos a medirlo. No podía pararlo frente a la pared y medir, porque el niño estaba muerto. Tuvo que acostarlo y dijo, necesito medirlo. La verdad no encuentro el sentido porque lo midió. Pero lo midió, se comparó con él y entonces empezó a pedirle al Señor. Qué bueno. Es similar a la noción de expansión hacia el templo. Dice que Elías se expandió toda su longitud para que el niño recibiera la vida. Y nosotros pues también tenemos que expandirnos en el nombre poderoso del Señor para que recibamos la vida. Bendita la gloria del Señor. Hay diferentes formas de expandirse, una para muerte y otra para vida. ¿Recuerdan en el libro de Reyes que una mujer se acostó, se expandió sobre su niño y murió? Y lo llevaron ante el rey Salomón. Y entonces la que no era la mamá, que había matado al niño porque se acostó encima del niño y lo mató. Entonces decía la que no era mamá, ese niño yo no lo maté. Entonces Salomón, que era sabio, disertaba con las aves, disertaba con los peces, disertaba con el hisopo que salía en el muro. Dijo, tráigame una espada. Y un soldado sacó una espada y le dijo, mi señor rey. Él cogió la espada, la colocó, le dio una vueltecita, miró el filo y dijo, tráigame al niño vivo. Entonces lo llevaron y él dijo, voy a partir a este niño por la mitad. ¡Ay, mi señor rey!
no lo mates. Dáselo a la que lo está pidiendo. Dice que le dolió en las entrañas. Pero hay dos clases de extensión, la una para muerte, la otra para vida. Bendito el Señor. Y Elías, o mejor el profeta, se extendió para la vida. Bendita la gloria del Señor. Eso lo encontramos en 1 de Reyes capítulo 3 versículo 19. También necesitamos ver algo, mis amados hermanos, con esto finalizo. Juan capítulo 23. En Juan capítulo 23 nos habla acerca de la túnica de tejido continuo y que era poco común y que requería una habilidad artesanal y que era valiosa. Era la túnica de Jesús de Nazaret. Que el Señor les bendiga.